Mi hermana me excluyó de su despedida de soltera, pero me pidió que cuidara a sus hijos. Dije que no, pero aún así los dejó en mi puerta y se fue. Pero la policía y los problemas para ella apenas comienzan. Hola a todos, resulta que no me invitaron a la despedida de soltera de mi hermana porque era solo para sus amigas más cercanas. Sin embargo, después me pidió que cuidara a sus hijos. ¿En serio? Siempre he sido lo suficientemente amable como para cuidar a sus hijos gratis, pero ni siquiera pude ser parte de la diversión. ¡Qué arrogancia! Para ser honesta, decidí mostrarle la realidad. Siempre fue así mientras crecíamos. Mi hermana se llama Tiffany y yo me llamo Violet. Desde el principio, tenía que compartir mi almuerzo si ella no llevaba el suyo a la escuela. Me quedaba despierta hasta tarde para ayudarla con cualquier tarea que debía entregar al día siguiente. Siempre fue un problema en casa cuando ella hacía berrinches por cualquier cosa, y mis padres me pedían que fuera la persona madura y lo dejara pasar. Nada cambió cuando crecimos. De alguna manera, terminé siendo la niñera no oficial de Tiffany para sus dos hijos pequeños. Si yo no tenía nada más que hacer, ella los dejaba conmigo sin previo aviso. Si tenía planes, qué mal, porque de todos modos debía hacerme un tiempo. Esto se prolongó por años. Cuando Tiffany se comprometió, asumí que me pediría que hiciera un montón de cosas para su boda, hacer recados, ir de compras para el vestido, ayudar con la planificación y, por supuesto, cuidar a los niños cuando lo necesitara. Ya lo tenía asimilado. Lo que no esperaba era lo que pasó con su despedida de soltera. Un día, mientras revisaba Instagram, encontré una publicación de una amiga en la que aparecía un gran grupo de mujeres celebrando y comentando lo emocionadas que estaban por la cuenta regresiva del viaje de despedida de soltera de Tiffany. Me quedé mirando la pantalla, confundida, porque no sabía nada de ese viaje. Supuse que pronto me lo mencionaría y que solo estaban organizándolo. Pasaron unos días y no recibí ninguna invitación, ni una sola palabra sobre el tema. Así que decidí preguntarle directamente. Fue entonces cuando me dijo que era solo un grupo pequeño de sus amigas más cercanas. Yo era su única hermana y, supuestamente, debía estar en su grupo de damas de honor. Cuando le mencioné que pensaba que me invitaría, respondió que no creía que fuera mi tipo de plan, que sería un fin de semana divertido de chicas y no quería que me sintiera fuera de lugar. Eso me dolió. No porque quisiera ir tanto como para rogarle, sino porque ni siquiera pensó en incluirme. Pero me convencí de que no era gran cosa y lo dejé pasar. No tenía intención de hacer un escándalo por eso. Pensé que ahí acabaría todo, pero estaba equivocada. Tiffany, que nunca me llama a menos que necesite algo, me llamó 2 días antes del viaje. Ya podía imaginarme a dónde iba con esa llamada. Me dijo que tenía un gran favor que pedirme. La niñera que había contratado canceló y ahora estaba en un problema, así que necesitaba que cuidara a los niños ese fin de semana. Me costó no reírme. Me había dicho que su viaje era solo para sus amigas cercanas, pero ahora esperaba que yo dejara todo para cuidarle a los niños mientras ella se iba. Dejé que siguiera hablando. Se quejaba de que era difícil encontrar a una niñera a última hora y mencionó que sabía cuánto me gustaba pasar tiempo con ellos. Claramente, intentaba hacerme sentir culpable. Quise decirle que no de inmediato, pero entonces tuve una idea. En lugar de darle una respuesta en ese momento, le dije que le avisaría más tarde. Pareció aliviada y me agradeció, diciendo que sabía que podía contar conmigo. Tan pronto como colgué, hice una reserva de último minuto en un resort frente a la playa. Era momento de devolverle el favor. La noche antes de su viaje, Tiffany volvió a llamar para confirmar que todo estaba listo para el día siguiente. Respiré hondo y, con tono casual, le dije que había olvidado avisarle, pero que había reservado un viaje para mí ese mismo fin de semana, así que no estaría disponible. El silencio fue inmediato. Luego, con incredulidad, preguntó cómo era posible que hubiera reservado un viaje si nunca iba a ningún lado. Ignoré su comentario y simplemente le dije que era momento de hacer algo divertido para mí misma y que esperaba que encontrara una solución. Comenzó a balbucear, completamente en shock, diciendo que no podía simplemente irme y dejarla con ese problema. Le respondí que quizás podría pedir ayuda a alguna de sus amigas cercanas. Se quedó sin palabras por un momento, como si la hubiera abofeteado con mi respuesta. Finalmente, explotó diciendo que estaba siendo mezquina. Solo me encogí de hombros y le dije que no era por venganza, solo estaba priorizando mi tiempo, tal como ella lo había hecho antes. Antes de que pudiera seguir hablando, le dije que tenía que irme. Luego, terminé de hacer mi maleta, desactivé las notificaciones del teléfono y me fui a dormir. Me desperté temprano a la mañana siguiente, empaqué mis cosas y salí. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes de voz, llamadas perdidas y textos llenos de enojo mientras yo estaba en la playa,
bebiendo champán y escuchando las olas. El primero era de Tiffany, preguntando dónde estaba, diciéndome que estaba en mi casa. Luego otro mensaje decía que le había prometido ayudarla. Después, Janice. Mi madre llamó. Dejé que el buzón de voz la tomara, pero insistió y siguió llamando hasta que finalmente contesté. Mi madre me dijo que Tiffany estaba afuera de mi casa con los niños y quería saber qué estaba pasando. Tomé un sorbo de mi bebida antes de responderle que ya le había dicho que no estaría en casa, que tenía mis propios planes para el fin de semana. Mamá dudó un momento y luego preguntó si eso significaba que Tiffany esperaba que yo cuidara a los niños sin haberme pedido permiso. Respondí que sí. Hubo un silencio antes de que mi madre dijera que entendía. No intentó reprenderme ni señalar que estaba siendo egoísta. Por primera vez en su vida, parecía agotada por las acciones de Tiffany. Mi teléfono seguía vibrando sobre la mesa mientras yo observaba el atardecer junto al mar. Tiffany continuaba llamándome y gritando fuera de mi casa. No sabía si debía responder. Tal vez después de terminar mi bebida. Luego de unos minutos de silencio, mi teléfono sonó de nuevo, pero esta vez no era Tiffany, sino mi padre, Richard. Mi padre nunca llamaba a menos que algo realmente serio estuviera ocurriendo. Solté un suspiro, contesté y me preparé para lo que venía. Me preguntó dónde estaba. Su tono era tranquilo, pero pude notar la dureza en su voz. Le respondí que estaba en la playa descansando. Me dijo que Tiffany y los niños estaban llorando frente a mi casa y que ella decía que los había abandonado. Cerré los ojos y respiré hondo antes de responderle que no había abandonado a nadie, que nunca había aceptado ser niñera de nadie. Le recordé que Tiffany tenía planes ese fin de semana y que, como siempre, se suponía que yo debía encargarme de todo sin previo aviso. Mi padre comenzó con el discurso de siempre, que la familia debe apoyarse entre sí. Me reí un poco y le pregunté si Tiffany alguna vez había hecho algo por mí, si alguna vez había sido ella quien sacrificara algo por mí. Hubo otro silencio antes de que dijera algo inesperado. Él y mi madre estaban en camino a recoger a los niños. Me enderecé en mi asiento al escuchar eso. Le pregunté si estaban yendo a la casa de Tiffany, pero me corrigió. No, estaban yendo a mi casa. Tiffany, después de dejar a los niños allí, simplemente se había ido. El enojo empezó a crecer dentro de mí. No había buscado otra alternativa, no había conseguido a alguien más que los cuidara, simplemente los dejó y se fue, asumiendo que alguien más se encargaría. Apreté la mandíbula y pregunté cuánto tiempo había pasado desde que los dejó allí. Mi padre dijo que aproximadamente 20 minutos. Ya estaban a medio camino con mi madre. Tiffany pensó que cedería, que correría de vuelta a casa y asumiría la responsabilidad como siempre lo había hecho. Pero esta vez no lo haría. Solté el aire bruscamente y le dije a mi padre que me avisara cuando llegaran con los niños. Colgué y traté de calmarme mirando el agua. Pensé en los niños, en lo injusto que era para ellos, en cómo no merecían esto. Su madre los estaba usando como peones en una absurda estrategia para hacerme sentir culpable. Consideré llamar a Tiffany, pero sabía que intentaría darle la vuelta a la situación, que se haría la víctima y haría que todos creyeran que yo era la hermana cruel y egoísta que la obligó a dejar a sus hijos en una puerta porque no tenía otra opción. No valía la pena. 15 minutos después, mi padre me envió un mensaje diciendo que ya tenían a los niños. Solté un suspiro que no me di cuenta que estaba conteniendo. Luego, otro mensaje. Los estaban llevando a su casa. Mi madre, Janice, siempre había encontrado la manera de justificar a Tiffany, pero esto la había llevado al límite. Me enviaron otro mensaje diciendo que mi madre estaba furiosa. Me detuve un momento. Mi madre, furiosa. Eso era algo nuevo. Antes de que pudiera procesarlo, otro mensaje llegó. Esta vez de Tiffany. Me preguntó cómo podía haberle hecho eso. Rodé los ojos y seguí leyendo. Decía que yo sabía que no tenía a dónde ir y que no tenía otra opción. Luego, que estaba exagerando todo por un simple viaje, que era una persona egoísta y mezquina. El último mensaje era el típico drama de siempre, estás muerta para mí. Sabía que esto aún no terminaba, pero no iba a permitir que arruinara mi fin de semana. Bloqueé el teléfono y lo dejé a un lado. Me recosté en mi silla y decidí ignorar sus mensajes. El sol comenzaba a ocultarse y el cielo estaba teñido de tonos dorados y anaranjados. Las olas eran tranquilas, rítmicas. Sin embargo, algo me incomodaba. Tiffany nunca dejaba pasar las cosas. Siempre sabía cómo manipular la situación a su favor, y este era el tipo de cosas que usaría en mi contra durante años. Suspiré, tomé un sorbo de mi bebida y volví a revisar el teléfono.
Tenía 42 mensajes sin leer, la mayoría de Tiffany, pero algunos de mi madre. Decidí empezar con los de mi madre. Me dijo que tenían a los niños, que Tiffany no estaba contestando sus llamadas y que le llamara cuando pudiera. Fruncí el ceño. Tiffany me seguía enviando mensajes, pero estaba ignorando a mis padres. No tenía sentido. Dudé un momento antes de abrir la conversación con Tiffany. Sus mensajes eran lo que esperaba. Me acusaba de haber arruinado todo, de ser una persona amargada, de haberla humillado frente a todos. Decía que esperaba que yo estuviera disfrutando mientras ella se desmoronaba. Nada nuevo. Cuando estaba a punto de bloquearla de nuevo, llegó un nuevo mensaje. Me decía que les había contado a sus amigos lo que hice y que todos estaban de acuerdo en que yo era una hermana horrible, que no era de extrañar que tuviera tan pocos amigos. Solté un respiro corto. Era lo de siempre. Durante toda mi vida, había sido la responsable, la confiable, la que siempre debía ser la persona madura. Tiffany estaba acostumbrada a eso. Pero ahora que no estaba cediendo ante ella, necesitaba hacerme quedar como la villana. Dejé el teléfono a un lado. Que contara su versión, no me importaba. O al menos eso quería creer. Una hora después, justo cuando terminaba mi cena en el restaurante al aire libre del resort, mi teléfono vibró de nuevo. Suspiré, esperando más mensajes furiosos de Tiffany. Pero no era ella. Era mi vecino. Me preguntó si estaba en casa porque alguien estaba golpeando con fuerza mi puerta. Mi estómago se revolvió. De inmediato escribí preguntando quién era. Él respondió que creía que era Tiffany. ¿Qué estaba gritando mi nombre? Por supuesto que lo estaba. Apreté la mandíbula. Tiffany estaba en mi casa, probablemente lista para gritarme en persona después de darse cuenta de que nuestros padres no cederían como lo hacían normalmente. No estaba en la ciudad. El vecino decía que ella no estaba contenta con eso. ¿Quería que hiciera qué? Respiré hondo e intenté ignorarla. Según el vecino, estaba despertando a toda la calle. Rachel era dramática, pero esto era diferente. ¿Qué intentaba hacer? ¿Montar una escena para hacerme volver rápido? Si ese era su objetivo, no funcionaría. Me froté las sienes. Después de 15 minutos, mi papá me envió otro mensaje. Me dijo que Tiffany acababa de llegar a nuestra casa y estaba exigiendo que los niños regresaran. Fruncí el ceño porque no tenía sentido. Los había dejado ahí, se había ido y había ignorado sus llamadas antes de exigir su regreso. Luego, otro mensaje. Algo andaba mal. Decía que Tiffany estaba actuando raro. Tiffany podía ser muchas cosas, pero no era imprudente con sus hijos. Era egocéntrica y manipuladora, pero también era estratégica. Si los había abandonado, era para hacer un punto. Pero ahora que regresaba, algo no estaba bien. Mi teléfono vibró otra vez, esta vez con un mensaje de mi vecino. Me decía que Tiffany se había ido, pero unos 5 minutos después, un hombre apareció buscándola. Se me revolvió el estómago. ¿Qué hombre? Según el vecino, un tipo alto y de aspecto rudo había tocado la puerta unas cuantas veces, mirado a su alrededor y luego se había alejado. Tiffany solo se rodeaba de personas que le podían ayudar de alguna manera. No salía con tipos así. ¿Quién era y por qué la estaba buscando? Miré mi teléfono, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Regresé a un mensaje anterior de Tiffany. Decía que esperaba que me estuviera divirtiendo mientras ella se desmoronaba. Tiffany era errática, pero esta vez había pasado de estar enojada a desesperada en cuestión de horas. Primero había abandonado a sus hijos, luego exigió su regreso y ahora un desconocido había aparecido en mi casa buscándola. Pensé que solo estaba siendo dramática, pero ahora no estaba segura. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Mi instinto me decía que no podía ignorarlo, así que contacté a Tiffany, algo que no hacía desde hacía años. A pesar de mis intentos por ignorarlo y disfrutar mi fin de semana, no respondió. Llamé otra vez y fue directo a buzón de voz. Dudé mientras miraba mi teléfono y luego llamé a mi papá, quien contestó de inmediato. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que Tiffany llegó de repente y exigió que le devolvieran a los niños. Hasta que no aclarara la situación, mi madre le dijo que no. Tiffany explotó, gritó, lloró y dijo que todos estábamos en su contra. Le pregunté si había explicado la razón inicial por la que los había dejado. Me dijo que no, pero insistió en que necesitaba hacer un cambio antes de que fuera demasiado tarde. Apreté el teléfono con fuerza. Le pregunté si mencionó cuál era el problema que debía resolver. Mi papá dijo que no,
pero que también le prohibió llamar a la policía, asegurando que lo tenía bajo control. Miré la hora. Era tarde, pero tenía un mal presentimiento. Y tenía razón. Esto no se parecía a Tiffany, quien siempre se aseguraba de verse como la víctima y llamaría a la policía si tenía algún motivo para hacerlo. A las 2 de la madrugada, mi mamá me llamó y contesté enseguida cuando escuché el teléfono vibrar ruidosamente en la mesa de noche. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que Tiffany estaba de vuelta en la casa y que ese individuo también. Me levanté de la cama de golpe. Le pregunté si él la había seguido hasta ahí. Me dijo que sí, que estaban discutiendo afuera. Me vestí rápidamente, agarré mi bolso y salí corriendo del hotel. Le dije que llamara a la policía. Mi mamá dijo que Tiffany seguía advirtiéndoles que no lo hicieran, pero que mi papá ya lo había hecho. Ya estaba en el auto y manejando rápido por la carretera. Le dije que iba camino a casa. Mi mamá me pidió que no lo hiciera, pero ya había colgado. Necesitaba verlo por mí misma. Cuando llegué, 2 patrullas estaban afuera. Tiffany lloraba histéricamente en el porche mientras el hombre, a quien ahora podía ver claramente, caminaba de un lado a otro en la acera, gritándole algo. Era alto, rudo y estaba furioso. No lo reconocí. Mi mamá corrió hacia mí en cuanto me vio. Me dijo que no debía haber venido. Le pregunté quién era ese hombre, pero solo negó con la cabeza. Miré a Tiffany y le pregunté quién era. No me respondió, pero el hombre me miró y me reconoció. Dijo que yo era la hermana, la que la había abandonado. Me quedé atónita y di un paso atrás. El hombre se burló, repitiendo que yo había dicho que necesitaba un fin de semana para mí, que no tenía tiempo para ayudar a mi propia hermana. Me quedé helada y le pregunté a Tiffany si le había mencionado algo sobre mí. El hombre se rió y dijo que, por supuesto, que había puesto la responsabilidad sobre mí y que estaba en este problema por mi culpa. Apreté la mandíbula. ¿Qué problema? El hombre respondió, el dinero. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pregunté cuánto dinero. Él se burló y dijo que eran $10.000. Me giré hacia Tiffany y le pedí que me dijera que mentía. Sus ojos estaban rojos y su rostro pálido cuando finalmente me miró y susurró que había necesitado el dinero para la boda. Le pregunté si había pedido un préstamo a ese hombre y por qué. Ella sacudió la cabeza y se limpió las mejillas, diciendo que pensó que podría pagarlo antes de que él la buscara. El hombre se rió y le dijo que se había equivocado. Miré de nuevo al hombre y le pregunté si era un prestamista ilegal. Él dijo que prefería llamarse a sí mismo un hombre de negocios. Respiré hondo y le pregunté si creía que conseguiría su dinero más rápido haciendo un escándalo. Él se encogió de hombros y dijo que Tiffany había dejado de contestar sus llamadas, que se le acabaron las excusas y que por eso estaba ahí. Miré a Tiffany y le pregunté por qué dejó a los niños en mi casa. Entre sollozos, dijo que no quería que estuvieran cerca si las cosas se ponían feas. Cerré los ojos. Me había usado para cuidar a sus hijos mientras trataba con un prestamista ilegal a mis espaldas, y al final, los abandonó de todos modos. Nos había puesto a todos en peligro porque no quería asumir la responsabilidad de sus actos. Después de tomar declaraciones, la policía escoltó al hombre fuera de la casa. Nuestros padres no estaban dispuestos a aceptar sus disculpas. Mi papá le dijo que había puesto a sus hijos en peligro. Mi mamá le dijo que nos puso a todos en peligro y que además intentó culparme. Tiffany siguió llorando, diciendo que no sabía qué hacer. Yo solo me quedé ahí, sin sentir nada. No estaba enojada ni sorprendida. Solo estaba agotada. Le dije que lo resolviera. Sus ojos se agrandaron y me preguntó si solo me iba a marchar. Le respondí que sí. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de arreglar las cosas por ella. Esto era su culpa y le tocaba a ella solucionarlo. Me di la vuelta, caminé hasta mi auto y me fui. Pasaron semanas sin que Tiffany y yo habláramos. Luego me enteré de que, para pagar la deuda, mis padres la obligaron a vender parte de las cosas de su boda. Aunque terminó siendo mucho más pequeña de lo que había planeado, la boda se llevó a cabo. No fui parte del cortejo nupcial, ni siquiera me invitaron. Y, para ser sincera, no me importó. Por primera vez en mi vida, me puse a mí misma como prioridad y no me arrepiento de eso. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, suscríbete para más historias como esta.